a la unidad aritmética lógica. Eso es un pequeño paso, ¿sí? Generará de vuelta señales para que el contenido del registro X vaya a la unidad aritmética lógica. Ese sería otro pequeño paso. Generará señales para decirle unidad aritmética lógica, sumámelos. Bueno, esos pequeños pasos que se van dando, que se van dando de acuerdo a cómo va generando señales la unidad de control, son pequeñas operaciones que se van realizando para que en el conjunto de esas pequeñas operaciones se dé que se ejecuta toda la instrucción, ¿sí? Es como un detalle de la ejecución de tareas. Entonces, uno tiene una tarea para ejecutar, por ejemplo, tengo que escribir una carta y yo puedo decir, bueno, entonces, primero conseguir el binomio. Bueno, ¿dónde está la binomio y el papel? Muy bien, tengo los datos. Eso obviamente uno lo hace mentalmente. Después dice agarrar la binomio con la mano derecha si uno es derecho, con la izquierda si uno es izquierdo. Bueno, entonces, mover la mano con esa binomio haciendo que se vayan haciendo los distintos trazos de lo que uno quiere escribir. Por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo esa instrucción detallarla en los pasos que uno quiera. Podría detallarlas en muchos pasos o en menos pasos, pero no dejan de haber... Sí. Disculpe que le interrumpa. Una consulta. Esa plantilla del PDF, ¿en qué unidad estaría? En la 10. Ah, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué dice unidad de control? Entonces, esos pequeños, digamos, mini tareas que completen toda la tarea, es lo que acá sería lo que la unidad de control va generando, esas señales en el bus de control, para que se vayan dando pequeñas operaciones para que en el conjunto de esas pequeñas operaciones se ejecute toda la instrucción, ¿sí? Como son operaciones que se realizan a nivel del microprocesador, por eso se las llaman microoperaciones. No es que sean operaciones más chiquitas, se lo llaman microoperaciones porque son operaciones que se están dando a nivel del procesador, del microprocesador. No dejan de ser operaciones. Entonces, eso es básicamente lo que va a hacer la unidad de control cuando le llega una instrucción. Ahora bien, esa unidad de control, ¿sí? Esa unidad de control internamente, esta unidad de control, que después genera las señales que estuvimos viendo, que estuvimos hablando, ahí que está en el dibujito, ahora lo vamos a volver a ver. Vamos a ver qué es lo que tiene acá adentro como elemento principal, ¿sí? No es que vamos a ver un detalle del circuito, ¿sí? ¿Cuál es la concepción básicamente de cuál es el corazón de esa unidad de control? Antiguamente, en los procesadores mucho más viejos, se usaban circuitos acá adentro, había circuitos flip-flop, por eso se llamaba una unidad de control de tipo secuenciador. Y bueno, con esos circuitos flip-flop se iban generando las señales a la salida que me permitían ir realizando esas microoperaciones que en su conjunto permitían ejecutar toda una instrucción. Pero eso lo descartamos, viejo, ya no es la arquitectura actual. ¿Qué es lo que tiene adentro en realidad básicamente la unidad de control? Básicamente su corazón es una memoria ROM, que no es la ROM que forma parte de la memoria principal. Es una ROM que está dentro de la unidad de control y que se llama, por estar dentro de la unidad de control, se llama ROM de control. Es una memoria de solo lectura, por eso es una memoria ROM. Ahora vamos a ir al apunte. Entonces, ven, esto sería lo que está acá dentro de la unidad de control, una ROM de control, o sea, una memoria que tiene entonces locaciones de memoria, ¿sí? ¿Y qué va a tener básicamente esta ROM de control dentro de esa memoria de lectura que está dentro de la unidad de control? Básicamente, como dice acá, va a estar formado por microprogramas, va a contener microprogramas, porque son programas chiquititos, no, porque son programas que si en la memoria se almacenan programas, en la ROM de control que forma parte del microprocesador se almacenan microprogramas. Es una cuestión de semántica nada más. ¿Está? Ahora bien,
¿Cuántos microprogramas va a tener? Que es lo que dice un poco ahí. Va a tener tantos microprogramas esa ROM de control como set de instrucciones tenga el procesador. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa ROM de control tendrá todos los microprogramas que definió el fabricante de ese procesador. Entonces, donde estarán todas las instrucciones que puede manejar ese procesador y lo que se llama el set de instrucciones, que es como lo que vimos cuando vimos la clasificación de las instrucciones en Assembler. Obviamente, va a haber un microprograma para cada una de esas instrucciones en Assembler. Que acuérdense que en ese set de instrucciones, la instrucción en Assembler estaba en forma genérica. Después, una instrucción en Assembler se puede dividir en muchas instrucciones de código de máquina. Bueno, habrá tantos microprogramas como códigos de máquina, o sea, instrucciones pueda procesar o tenga el procesador que fue diseñado con esa cantidad de instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que cualquier programa, como dijimos, por más complejo que sea o más fácil que sea, cuando se compile para poder ejecutarse en este microprocesador, se tendrá que traducir, esa compilación se tendrá que traducir a un programa en código de máquina y esos códigos de máquina obviamente tendrán que estar dentro de su set de instrucciones. Y por lo tanto, si están dentro de su set de instrucciones, estará cada uno de esos códigos de máquina tendrán una relación con un microprograma que está almacenado en la ROM de control. Entonces, de vuelta, unidad de control básicamente está formado por una ROM, que se llama ROM de control por ser parte de la unidad de control. Es distinta a la ROM de la memoria principal, que habíamos dicho en su momento que la ROM de la memoria principal la podíamos relacionar con el BIOS de la máquina. Está la ROM de control, donde el programador, el fabricante del procesador crea microprogramas de todas las instrucciones que es capaz de entender el procesador. ¿Sí? O sea que cualquier programa se va a traducir con esas instrucciones. O sea, no va a haber instrucciones distintas que las que estén almacenadas en esa ROM de control. Sí. Disculpe, usted decía que es distinto la ROM de control de la ROM de ¿qué? De la ROM de la memoria principal. Ok. O sea, ahora después vamos a tratar de cerrarlo el tema. Entonces, no es complicado, pero bueno, el tema es este. Entonces, tiene microprogramas, tantos microprogramas como set de instrucciones tenga el procesador. Entonces, por ejemplo, una cosa, si estos son microprogramas, si los programas tienen instrucciones, por una cuestión de semántica, vuelvo a decir, estos microprogramas tendrán microinstrucciones. ¿Que son instrucciones más chiquitas? No. Se las llama microinstrucciones porque están a nivel del microprocesador. Ahora bien, vamos a suponer, ven, que tengo un microprograma que hace esta instrucción, mob AX, BX. Tengo otro microprograma que hará mob AX, en direccionamiento inmediato, o sea, para un dato que esté dentro de la misma instrucción. Otro microprograma que hará add AX, BX. Habrá otro microprograma que hará add AX, CX. ¿Sí? Habrá otro microprograma que habrá mob AX en modo directo por memoria. O sea, se van abriendo. Va a haber tantos microprogramas como todas las instrucciones de assembler que pueda ejecutar el procesador. Cada una de esas instrucciones, de ese set de instrucciones, corresponderá con un microprograma. ¿Sí? Esos microprogramas tienen microinstrucciones. Entonces, ¿cómo va funcionando esto? De vuelta, volvemos al primer dibujo. Viene la fase fetch, dijimos. La fase fetch es la búsqueda de la instrucción que termina en el registro de instrucción. Una vez que viene esa instrucción que termina en el registro de instrucción, ¿qué creen que va a ser la fase de decodificación, digamos? ¿En qué consistirá? ¿Qué hará la unidad de control? ¿Qué consistirá la fase de esa decodificación, que es interpretación de la instrucción que llegó al registro de instrucción? ¿Qué se les ocurre que va a hacer? ¿A alguien se le ocurre qué sería esa decodificación? No sé, llevarlo a la ALU. ¿Cómo?
llevarlo a la ALU. No, pero no, para una instrucción en general, no aritmética lógica nada más. O sea, viene una instrucción, la decodificación, que es la interpretación, ¿cómo lo relacionan con la ROM de control? Con esto que estábamos viendo acá. Y que tendrá un microprograma que le corresponde. Muy bien, o sea, va a haber, viene una instrucción que dijimos, si esa instrucción es válida, tiene que ser una instrucción que forme parte del set de instrucciones. Si esa instrucción forma parte del set de instrucciones, estará dentro de los microprogramas que están almacenados por la ROM de control. Entonces, la fase de decodificación, una vez que llegó la instrucción al registro de instrucción, la fase de decodificación consiste en elegir el microprograma que le corresponde a esa instrucción que le llegó. ¿Se entiende? Eso sería la decodificación. Elegir cuál es el microprograma que le corresponde a esa instrucción que llegó al registro de instrucción. Por ejemplo, por eso acá yo les ponía, por ejemplo, viene esta instrucción, mov AXBX, cuando la interpreta, cuando entra por la unidad del registro de instrucción, lo que hace es, al llegarle esa instrucción, obviamente en código de máquina, directamente elegirá ejecutar ese microprograma. Si le hubiera tocado, si hubiera venido la instrucción que le dice sumar a X, BX, hubiera elegido el microprograma que corresponde a la instrucción add a X, BX. Entonces, la decodificación lo que hace es elegir de todos esos microprogramas que almacena la ROM de control, cuál es el que corresponde a ese código de máquina. ¿Se entiende? ¿Sí o no hasta ahí? Sí, profe, por mi parte sí. Bueno, entonces, eso sería la decodificación, elegir cuál es el microprograma que le corresponde a esa instrucción que llegó al registro de instrucción. Ahora bien, una vez que se eligió, por ejemplo, el microprograma sumar a X, BX, se eligió ese microprograma porque lo interpretó, lo decodificó, entonces se empieza a ejecutar las microinstrucciones que forman que están formando ese microprograma. ¿Qué serán esas microinstrucciones? Esas microinstrucciones de ese microprograma al que accedió es, a medida que se van ejecutando esas microinstrucciones, son los unos y ceros que salen de la unidad de control. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada una de esas microinstrucciones de ese microprograma que se va ejecutando genera esos unos y ceros en el bus de control. Que cada microinstrucción lo que va a hacer es que se produzca una pequeña operación o una microoperación. Por ejemplo, esta suma de AXBX, como le dije, en forma genérica, esto puede estar mucho más detallado, ¿no? Si acá va a ejecutar la primera microinstrucción de esto que está en rojo, ¿no? Vamos a suponer que la de arriba es la primera microinstrucción. Esa microinstrucción directamente son las señales que salen por el bus de control. Y esas señales que permiten que, por ejemplo, el contenido de BX vaya a la unidad aritmética lógica, porque esta es lo que está diciendo esa instrucción. Una vez que pasó eso, se ejecuta la siguiente microinstrucción. Van a aparecer otros unos y ceros a la salida de la ROM de control o de la unidad de control. Esos nuevos valores de unos y ceros hacen que el flujo de datos ahora se habilite el registro X y el contenido del registro X lo mande a la unidad aritmética lógica también. Después vendrá otra microinstrucción donde le dirá, bueno, a la unidad aritmética lógica súmamelos. Después vendrá otra microinstrucción que le dirá, bueno, ahora habilito los caminos necesarios para que el resultado de esa suma de la unidad aritmética lógica vaya a parar al registro AX. Y después vendrá otra microinstrucción que hará que el puntero de instrucción se actualice en un valor de acuerdo a lo que mide la instrucción en código de máquina. ¿Se entiende? O sea, una vez que llega la instrucción, la fase de decodificador es elegir el microprograma que le corresponde a esa instrucción. Se va ejecutando el microprograma. Cada microprograma tiene estas microinstrucciones. Se van ejecutando estas microinstrucciones que dan esas salidas al bus de control y que me van permitiendo que se vayan ejecutando microoperaciones. El conjunto de todas esas microoperaciones ejecutadas me da en definitiva toda la fase de ejecución de la instrucción. ¿Qué quiere decir?
que cuando termine de ejecutar la última microinstrucción de un microprograma, ¿qué quiere decir con esa instrucción? Básicamente, ¿qué querrá decir? Se terminó de ejecutar la última microinstrucción del microprograma que se seleccionó de acuerdo a la instrucción que le llegó a la unidad de control. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa en ese caso? Ya cuando se ejecutó la última microinstrucción de un microprograma, ¿qué pasaría con esa instrucción? Buscar la próxima instrucción. O sea, quiere decir que esta instrucción se terminó y va a estar preparada para buscar la próxima instrucción. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vaya a buscar la próxima instrucción, una vez que la busque, de vuelta, ¿qué va a pasar? Al que no llega al registro de instrucción, la va a decodificar. Decodificar será elegir otro microprograma, porque será otra instrucción, el cual empezará a ejecutar las microinstrucciones de ese otro microprograma que me darán lugar a la salida de unos y ceros en el bus de control, ejecutándose pequeñas microoperaciones que en conjunto me permitan buscar los operandos, ejecutar y actualizar el IP, que serían las otras fases que quedan en las fases que yo elegí como para tener como modelo la ejecución de las instrucciones. ¿Me siguen hasta ahí más o menos? Y este ciclo se sigue repitiendo indefinidamente. Profe, estos microprogramas que están dentro de la RAM de control, ROM. ROM, sí, dije ROM igual creo. Bueno, dale. Ya no se seccionan por datos como en el... No, vos tenés esa pequeña memoria, ponele dentro de la ROM de control, que si hay procesadores donde uno podría tener acceso, imagínate que vos tengas acceso a la ROM de control. Si vos tenés acceso a la ROM de control, ¿qué podrías hacer tu microprograma? Y en definitivamente, ¿qué estarías haciendo? Si estarías diseñando tu microprograma, ¿qué estarías creando? ¿Se entiende la pregunta? Una instrucción. Una instrucción nueva. Si me permitiría, hay procesadores que por ahí permiten meterse a este nivel y me dejaría por ahí crear mi propio set de instrucciones. En estos casos ya vienen, digamos, con su set de instrucciones ya definido, con sus microprogramas ya definidos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, viene la fase fetch. La fase fetch lo que hace es cuando llega a la instrucción, al registro de instrucción, lo decodifica. Decodificar es seleccionar el microprograma correspondiente a esa instrucción que le llegó. Una vez que eligió ese microprograma, empieza a ejecutarlo. Empieza a ejecutar las microinstrucciones que forman ese microprograma. Esa ejecución de ese microprograma lo que me permite es la fase de búsqueda de operandos, de acuerdo a lo que estuvimos viendo nosotros, y la fase de ejecución y actualización del IP. Una vez que terminó ese microprograma, terminó de ejecutar la instrucción. Por lo tanto, tiene que ir a buscar una nueva instrucción. Y así es el ciclo. Ahora bien, para completar este dibujo, obviamente, la fase fetch que dijimos que era también la unidad de control tiene que ir generando señales que hace que leer el contenido del CS, leer el contenido del IP, dárselo a la MMU, que la MMU calcule la dirección física, que esa dirección física mandarla por el bus de direcciones a través del registro de direcciones del MAR a la memoria, decir que lo lea, ese contenido que va a ir al registro de datos, mandarlo al registro de instrucción. O sea que también la ROM de control para la fase fetch va a tener que generar estas señales para que se vaya cumpliendo la fase fetch. Entonces, por eso yo dejé acá un lugar acá arriba. Ese lugar ahí arriba va a haber un microprograma, aparte de las instrucciones, que es para la fase fetch. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos paso a paso. ¿Cómo funciona esto? Enciendo la máquina. Lo que va a empezar a ejecutar la máquina van a ser las microinstrucciones de la ROM de control, que me permitirán ejecutar una instrucción de mi programa almacenado en la memoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a ejecutar la primera microinstrucción de la ROM de control, que es la de la fase fetch. Entonces, empieza a ejecutar este microprograma. Este microprograma, ¿qué es lo que hace? El valor del IP, el valor del CS, se lo manda a la MMU,
calcula la dirección real viaja por el bus de direcciones a través del registro de direcciones, le dice que lo lea, esa lectura va al registro de datos y dice que del registro de datos vaya a parar al IR. Todo eso lo hace la fase fetch. Son distintas microinstrucciones que tiene esa fase fetch que van dando lugar a esas pequeñas operaciones que terminan cuando la instrucción que leyó de la memoria fue a parar al registro de instrucción. ¿Está? Entonces, y una vez que llegó al registro de instrucción, ¿ahora qué viene? La decodificación es elegir cuál de los microprogramas que tiene la ROM de control es el que corresponde a esa instrucción que le llegó al registro de instrucción. Al decodificarlo, elige el microprograma y empieza a ejecutar ese microprograma a través de las microinstrucciones. Cada una de esas microinstrucciones hacen que se realicen pequeñas operaciones o microoperaciones porque va cambiando el bus de control y me va permitiendo entonces la fase de búsqueda de operando, si es que la tiene, y la fase de ejecución y actualización del IP. Una vez que terminó de ejecutar ese microprograma, bueno, ahora que me dijeron que daría para ya ejecutar la siguiente instrucción, ¿cuál sería básicamente, si tendríamos que poner así en forma gráfica, la última microinstrucción de todos los microprogramas? Actualizar el IP. No, lo actualizó el IP, ya terminó de ejecutar la instrucción, actualizó el IP. ¿Cuál sería la próxima microinstrucción que ustedes creen que, o cuando terminó de actualizar el IP, qué más tiene que hacer ese micro? Porque ya terminó de ejecutar la instrucción. ¿Qué tendría que hacerse dentro de la ROM de control una vez que se terminó de ejecutar una instrucción? Volver al microprograma de la fase fetch. Volver a la fase fetch. Entonces, cada microprograma tendrá como una instrucción, supongamos una microinstrucción de goto a la fase fetch. Y ahí empieza otra vez el ciclo de instrucción. Las microinstrucciones de la fase fetch, ¿qué van a hacer? Van a lograr que se lea una nueva instrucción y vaya a parar al registro de instrucción. El registro de instrucción lo va a decodificar y va a elegir el microprograma. Se ejecuta el microprograma y una vez que terminó el microprograma tiene que tener una instrucción que le dice, bueno, volver al inicio de la fase fetch porque hay que ejecutar la siguiente instrucción. Y ahí sigue el ciclo y sigue el ciclo y sigue el ciclo. ¿Se entiende? Profe, sí, entonces todos los microprogramas terminan con dos instrucciones que son las mismas para todos, una de incrementar el IP y otra de saltar siempre a fetch. Sí, lo que pasa que la de saltar a fetch sería siempre lo mismo porque sería como, por ejemplo, un goto a la posición 0, ponerle de la ROM de control. Eso sería todo igual. Ahora, la de incrementar el IP, que si bien la función es la misma, incrementar el IP, en cuanto incrementas el IP depende del tamaño de la instrucción. Por lo tanto, no en todos los casos va a ser un incremento igual. Por ejemplo, te va a decir incrementar el IP en 2, o incrementar el IP en 3, o incrementar el IP en 4, o incrementar el IP en 1, de acuerdo al tamaño de la instrucción en código de máquina. ¿Se entiende? Es como cuando vimos acá. A ver, esto de acá. Ves que hay instrucciones que tienen 3 bytes y hay instrucciones que tienen 2 bytes. Entonces, una vez que terminó de ejecutar esta instrucción, ¿sí? La actualización del IP de esta instrucción va a hacer que se actualice en 3. Por eso pasa de 100 a 103. En cambio, si tenés una de 2, la actualización de esa del IP va a ser que se actualice en 2, porque la instrucción ocupó 2. Si bien tienes la misma fase, actualización del IP, pero puede variar el número en cuanto se actualiza. No sé si me explico. Sí. Sí. O sea, la finalidad es la misma. Lo único que sí, después el goto, ponele, yo les pongo el goto para hacerlo más fácil, sí la dirección, que es un salto, en realidad es un salto incondicional a la posición 0 de la ROM de control. Esto es una ROM independiente de la memoria principal, obviamente. ¿Me siguen más o menos? O sea que, cerrando por eso, esto después para que lo vayan analizando un poquito, ¿sí? La unidad de control interpreta las instrucciones que hay en la memoria y que se alojan en el registro de instrucción. O sea, eso es lo que hace la unidad de control. Interpreta las instrucciones que le llegan, que se leen de la memoria y que están en el registro de instrucción.
las ejecuta y genera señales en el bus de control para ir habilitando las operaciones que van dando lugar a la ejecución de la misma. Ejecuta microinstrucciones de microprogramas almacenados en memoria, de los cuales generan señales que permitirán que se cumplan distintas microoperaciones, donde en conjunto realizarán la operación indicada de la instrucción recibida. Por otro lado está el microprograma FASEFetch y el proceso de codificación, que consistirá en saltar al lugar de la ROM de control donde se encuentra el microprograma correspondiente a la instrucción leída. Entonces, en definitiva, si uno tiene que cerrar esto, se empieza a ejecutar el microprograma de la fase fetch. Se corren las microinstrucciones de ese microprograma que en definitiva terminan con la lectura de la instrucción que está en la memoria, mandándolas al registro de instrucción. Una vez que se leyó la instrucción en el registro de instrucción, la decodificación es elegir el microprograma correspondiente que está almacenado en esa ROM de control. Se elige ese microprograma, o sea que la decodificación sería como un salto a la posición de memoria donde comienza ese microprograma en la ROM de control. Se empieza a ejecutar las microinstrucciones de ese microprograma que van a dar lugar, si es que tiene, a la fase de búsqueda de operandos y después a la ejecución y actualización del IP. Cada microinstrucción va haciendo un pasito de esa fase para que en su conjunto se termine de ejecutar la instrucción, buscando los operandos y ejecutando la instrucción y actualizando el IP. Una vez que se terminó de ejecutar ese microprograma, hay una microinstrucción que le dice volver a ejecutar la fase fetch. Y ahí empieza de vuelta a ejecutar, a buscar otra nueva instrucción y ahí sigue el ciclo de vuelta como vimos. La decodificación, se elige el microprograma, se van ejecutando las microinstrucciones, esas microinstrucciones generan unos y ceros en el bus de control, de forma tal que esos unos y ceros van haciendo que se cumpla una pequeña porcioncita de ejecución de una de las fases. Entonces, eso sería una microoperación. La suma de todas esas microoperaciones es la ejecución total de la instrucción. Cuando termina, fase fetch y así sucesivamente, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, 400 instrucciones, por decir, bueno, habrá 400 microprogramas, uno para cada instrucción, según el modo de direccionamiento, etcétera, etcétera. ¿Se entiende más o menos cómo funciona la ROM de control? Sí, profe. Hay que después, Lo único que me queda dudas sí. es en base a qué selecciona el microprograma en las microinstrucciones. Y en base, por Entiendo. ejemplo, ponele, o sea, es básicamente, ¿no? Habría que ver, ya estamos en un nivel muy bajo, obviamente que hay cosas que ni el procesador, ni la bibliografía, ni el manual técnico del micro te lo van a decir, pero, por ejemplo, si viene este 01D8, por ejemplo, que es el código de instrucción de esta instrucción add, ¿sí? Cuando... Aquí estamos. Cuando le llegue ese código al registro de instrucción, ese código 01D8 hará, obviamente, esto tiene su lógica aparte, no es solamente la ROM de control. La unidad de control tiene todo un circuito asociado, obviamente la lógica que maneja toda esta unidad de control. Estamos viendo el corazón, ¿sí? Entonces, cuando llega a ese código, la decodificación será o parte de ese código de operación o algún algoritmo, la verdad que eso no lo sé, será alguna forma que te determina cuál es la dirección de la memoria, porque definitivamente esta ROM de control tiene sus pequeñas direcciones, digamos que de cada una de esas locaciones de la ROM de control, donde sabe que tiene que saltar y empieza a ejecutar ese microprograma. Y ahí empieza a ejecutar el microprograma que corresponde a ese código de máquina que llegó al registro de instrucción. ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. Habrá, capaz que, la verdad que no lo sé y no sé si alguien lo encuentra, la verdad que agradecidísimo, no te van esas cosas, o sea, sí, de alguna forma con el código de máquina, la decodificación consistirá en ese código de máquina, traducir de alguna forma, capaz que será, no sé, los primeros bits, no lo sé realmente, y que esa decodificación lo que te dice empieza
el microprograma en tal posición de la memoria de la ROM de control. Y una vez que ya encontraste dónde comienza, se empieza a ejecutar las microinstrucciones. Hasta que una microinstrucción diga volver a la fase fetch. Y ahí buscará la instrucción y esa nueva decodificación te dará que salte a otro microprograma. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y esas microinstrucciones, una vez que termina de codificar y todo, se borran o quedan ahí guardadas? No, esto es una ROM. Claro. Es el corazón del procesador. Si se borra, te desaparece el set de instrucciones. Claro. Sí. ¿Entendés lo que te digo? No desaparece. No, esto es fijo. Esto es fijo, lo que siempre va a ir a buscar de acuerdo a las instrucciones que esté leyendo de la memoria principal. O sea, ¿cómo volvemos a lo mismo? ¿Cómo funcionaría esto? El objetivo, vos la máquina cuando la aprendés, vos querés leer la primera instrucción que estará en la ROM BIOS, ponele, porque hasta que no carga el sistema operativo, no define los periféricos, bueno, toda su historia. Pero si no, supongamos que ya está todo cargado y vas a ejecutar un programa que está almacenado en la memoria principal en el segmento de código. Entonces, vos vas a ejecutar ese programa. ¿Cómo se ejecuta ese programa? La ROM de control empieza a mandar por el bus de control las microinstrucciones de la fase fetch. Esas microinstrucciones de la fase fetch hacen que vayas a leer la instrucción que está en la memoria principal. Lee la instrucción y eso va a parar al registro de instrucción. Una vez que va al registro de instrucción, que se elige el microprograma de la ROM de control, va generando el bus de control las señales que hacen que se ejecute esa instrucción. Y una vez que se ejecutó esta instrucción, empieza de vuelta la fase fetch, que va a ser leer la segunda instrucción que está en tu programa en la memoria. No sé si me explico. Sí, profe, listo, ya está. Ahora sí, gracias. Es un poquito rebuscado, pero no es tan complicado por ahí. Ya sé que por ahí de primera uno no lo... Pero una vez que lo entendés, y ya es como que no es tan difícil. Pero bueno. Bueno, entonces, toda esa ejecución de estas microinstrucciones, todo esto es... El microprocesador es es un circuito sincrónico. O sea, todo está manejado por una señal de sincronismo. ¿Sí? Toda la ejecución de estas microinstrucciones se van manejando por una señal de sincronismo. ¿Sí? Hay alguien que le va marcando, es como si la ROM de control tuviera su propio puntero de instrucciones, por así decir, su propio IP, que no es el IP obviamente de la memoria, es como si tuviera su propio puntero que se va moviendo ese puntero de acuerdo a una señal de sincronismo. ¿Sí? Por eso todo está sincronizado por un reloj o clock general, ¿sí? Que es el que me gobierna todo el funcionamiento a la larga de la máquina. Porque si este reloj, que es el reloj maestro, por así decir, me está marcando el ritmo de la ejecución de esos microprogramas. En definitiva, me está marcando el ritmo de la ejecución de la ejecución de todas las instrucciones que está ejecutando el procesador. Entonces, todo eso está regido por un reloj o clock general. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Vamos acá. Una señal de clock, en general dijimos que era una señal de este tipo, ¿no? Periódica, imagínense que está perfectamente dibujada, todo igual. Es una señal sincrónica que se va repitiendo en el tiempo, que varía entre 0 y un 1 lógico. Antiguamente ese 1 lógico podrían ser 5 volts, después fue bajando las tensiones y con eso el ahorro de energía, que los procesadores gasten menos energía, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero básicamente podemos hablar de un 0 y de un 1 lógico. La señal se va moviendo de esta forma. Y lo que vemos, ¿sí? Lo que vemos, por ejemplo, vamos a poner, o sea, si yo empiezo a recorrer una de estas señales de reloj, vemos que en algún momento se empieza a repetir. O sea, acá, cuando llegue acá, se empieza a repetir, ¿sí? Esa señal se empieza a repetir. Por eso es una señal sincrónica, ¿sí? Se va repitiendo en el tiempo. Esa señal, eso cuando se repite, lo que uno dice, esto es un ciclo de reloj, ¿sí?
Entonces, después tendremos otro ciclo, y así los distintos ciclos que se van repitiendo. Ese ciclo yo lo puedo, vamos a ponerlo con otro color, lo puedo medir en tiempo y se llama el período. O sea, el período, vamos a ver dónde se me fue. El período se mide en unidades tiempo que tarda un ciclo y se mide en unidades de tiempo, o sea, en segundo. Pero como el segundo, digamos, para estas señales vamos a ver que es una medida muy grande, se trabaja con unidades más pequeñas. O sea, vamos a tener un segundo, después vamos a tener, por ejemplo, 10 a la menos 3 de segundo, que es lo que se llama milisegundo. Después vamos a tener, por ejemplo, 10 a la menos 6 de segundo, que se llama microsegundo. Después vamos a tener 10 a la menos 9 y 10 a la menos 12, que se habla de segundo, que se habla de acá nanosegundo y acá de picosegundo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ciclo, o sea, generalmente estas señales se repiten muchas veces en un segundo. Miles de veces, millones de veces en un segundo. Entonces, si se repiten millones de veces en un segundo, ¿sí? Obviamente que el ciclo va a tener una medida muy chiquita con respecto al segundo, porque si tengo millones de ciclos en un segundo, un ciclo, ¿cuánto va a tardar? ¿Qué sería el periodo? Bueno, sería ese segundo dividido un millón de ciclos, por así decir. Entonces ahí me dan estas medidas que ahora lo vamos a ver. Por otro lado, está lo que se llama la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es lo mismo, es equivalente a decir ciclos por segundo. Ciclos por segundo. O sea, la frecuencia es lo que estábamos recién hablando. Por ahí tengo 1000 ciclos por segundo. Esa sería la frecuencia. 1000 ciclos por segundo. ¿Cómo se mide la frecuencia? En vez de decir ciclos por segundo, ¿cómo se mide la frecuencia? Se mide en lo que se llama Hertz, la unidad de Hertz. Habrán escuchado, realmente eso siempre, si alguien viajó o a algún otro país o lo que sea, la alimentación nuestra eléctrica es de 50 Hz, quiere decir que se producen 50 ciclos por segundo. En otros países es de 60. Bueno, acá obviamente la cantidad de estos pulsos de reloj que se producen por segundo son de miles de millones, a diferencia. Entonces vamos a tener Hertz. Un Hertz es lo mismo que decir un ciclo por segundo. Hertz es ciclo por segundo, equivalente a ciclo por segundo. Es lo mismo. Decir 10 al cubo, estoy hablando de kilohertz. O sea, 10 al cubo, perdón, vamos para que quede bien, porque si no se me van a confundir. $10 al cubo, o sea, 10 al cubo de Hertz es lo que se llama un kilohertz. O caseta. 10 a la 6 de Hertz es lo que se llama un megahertz. Acá sería kHz, acá sería megahertz. 10 a la 9 de Hertz es lo que se llama un gigahertz. Y 10 a la 12, hay más todavía que más
obviamente, valores. Eso va incrementándose de acuerdo a cómo va evolucionando tecnológicamente los procesadores. Es 1 terahertz. Esto, a diferencia del binario, 10 al cubo es 1000, no es 1024. Acá es el sistema métrico decimal. O sea que 10 a la sexta, que es 1 megahertz, es 1.000.000 de ciclos por segundo. 10 a la novena es 1.000 millones de ciclos por segundo. 10 a la 12 es 1 billón de ciclos por segundo. O sea, lo que se repite esa señal, ese ciclo que vemos ahí dibujado, en 1 segundo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la frecuencia es inversamente proporcional al período. ¿Sí? La frecuencia es inversamente proporcional al período, o el período es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Y acá uno lo ve. Si yo tengo más hertz por segundo, quiere decir que el tiempo que tarda ese ciclo es más chico. A mayor frecuencia, mayor ciclos por segundo, menor el periodo. Por eso son inversamente proporcionales. Acuérdense de esas cosas. Entonces, vamos a, por ejemplo, y esa frecuencia maestra que maneja el procesador es lo que a nosotros nos dicen: tenemos una máquina, una PC, una notebook, lo que sea, con un procesador de tantos hertz. ¿Sí? Por ejemplo, alguien me puede decir si sabe cuál es la frecuencia de alguna PC que ustedes tengan, por ejemplo, ¿qué valor tiene? ¿Alguno? El procesador de mi compu creo Sí. que trabaja 4,1 GHz. 4,1 GHz. 1 GHz, bueno. Sí, estamos hablando ahora sí arriba de los 4 GHz. Obviamente, cuando eran micros mucho más chicos, obviamente, si alguien me puso un mensaje, si me lo quiere decir, que me lo diga alguien, porque no estoy justo con, si no tengo que salir. Sí, el mío también, 3.4 GHz más o Por menos. eso, o sea, obviamente que esa frecuencia que sería 4,1 GHz, que sería 10 a la novena, estamos hablando de 4.100 millones de pulsos, de estos pulsos, 4.100 millones de esos pulsos por segundo. Si nosotros volvemos a lo que estábamos viendo recién, para que tengan una idea, vamos a suponer, todo esto lo controla esto, que cada microinstrucción supongamos que se ejecuta en un pulso de reloj, ¿sí? Yo puedo saber, de acuerdo a las instrucciones, podría calcular, digamos, más o menos cuántos ciclos de reloj, por decir, se lleva una instrucción y, de hecho, el tiempo que puede ejecutar una instrucción. Si sabría mucho, tendría que tener varios datos para eso, que ahora vamos a hacer un ejemplo, para que después puedan hacer ustedes el punto 15 del trabajo práctico 1. Un ejemplo que lo vamos a hacer muy sencillo, obviamente. El cálculo que vamos a hacer es solamente visual para ver algo, una comparación que es interesante verla, pero no implica que uno no podría hacer cálculos exactos, pero para eso tendría que tener mucha más información. Que ahora después les comento, por ejemplo, mientras la tenga la información, yo podría calcular con mayor exactitud lo que tardaría, por ejemplo, de ejecutarse una instrucción, que la puedo hablar en ciclos de reloj o en tiempo. O en tiempo. Entonces, fíjense que lo que dijimos, en ese caso me están hablando de que este reloj que maneja esa unidad de control, en un caso era 4.1 GHz, en otro caso era 3.4 GHz, o sea, podrá ser 2.0 GHz, 2.0 GHz, etcétera. ¿Sí? Eso me está diciendo la cantidad de pulsos que se generan en un segundo y me va a dar idea de el ritmo en que se van ejecutando esas microinstrucciones básicamente que están en la unidad de control. Quiere decir que a iguales programas, obviamente, si yo tengo un procesador que tiene un clock de mayor velocidad, ¿en qué va a redundar? ¿Qué voy a lograr? Que los programas se ejecuten más rápido. Más rápido, ¿sí? Por eso a veces las máquinas mismas tienen algún tipo de overclocking, digamos, o clocking, perdón, donde, digamos, uno podría aumentar la velocidad del reloj
un poco más del que tiene, entonces lograría como que los programas serían un poco más rápidos. Lo que pasa que, ojo, eso trae dos consecuencias. Primero hasta un nivel, ¿por qué? Porque los circuitos también tienen que estar asociados a poder responder a esa velocidad. Yo le puedo poner el reloj más veloz del mundo, pero si los circuitos, la tecnología de los flip-flops, de las compuertas, de todo lo que está hecho esto, no responde a esas velocidades, no va a ejecutar nada. Obviamente que por eso están los temas de los tipos de memoria, las velocidades de respuesta, todo tiene que estar de acuerdo. Y otra cosa más es que si yo en ese caso que está diseñado para ese clock y yo por ahí me deja aumentar en un 10%, por ejemplo, por decir, esa cantidad de pulsos, que sería aumentar en un 10%, por decir aproximadamente, porque eso depende de la velocidad de ejecución de los programas, eso también implica que el circuito levante más temperatura también, ¿sí? Entonces también está el tema de la refrigeración del circuito, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Otra vez vuelvo a poner. Profe, una Sí. consulta. ¿Cada microinstrucción es un ciclo? Sí, podemos suponer que sí, a las suposiciones que sí. O sea, es como yo te dije, o sea, para saber realmente cómo funciona, tendríamos que tener un manual técnico muy detallado y eso no lo encontrás, o sea, no es que lo encuentres tan sencillo. Pero podríamos incluso, ahora después vamos a hacer una diferencia conceptual, pero no quiere decir si en algún lado, o sea, en un manual técnico dice tal instrucción se puede llevar tantos ciclos de reloj, bueno, estará en base a un cálculo, obviamente, que de diseño de ese procesador. No quiere decir a veces que, por ejemplo, porque ya empezamos a hilar con muchas cosas, pero ¿cuál es el objetivo? A ver, primero voy a hacer un ejemplo y después este. Vamos a suponer que es muy sencillo esto, por eso los ejercicios que pueden haber son muy sencillos, salvo que me den algún detalle más. Pero vamos a suponer que yo voy a hacer más fácil, ¿no? Para no andar trabajando, lo pueden hacer un procesador que tiene, por ejemplo, una frecuencia, vamos a suponer, de 2 GHz, para hacerlo más sencillo, o 4 GHz podría ser, pero para hacerlo un número no con decimales para no complicarse la cuenta. Pero bueno, podría ser con cualquiera. Y me dicen, por ejemplo, me dicen que yo tengo un procesador, por ejemplo, ¿qué les iba a decir? Vamos a suponer como lo que vimos nosotros, de 4 fases, porque también esto nosotros lo vimos como en forma teórica. Ahora vamos a ver con generación de micros, que no es para que se estudie la generación de micros, sino para ver alguna cosita en especial nada más, y cómo vamos a ir avanzando, que esto de las fases. Nosotros supusimos 4 fases. Un procesador de 4 fases donde dice que las fases de acceso a memoria principal llevan, por ejemplo, esto por eso lo estoy inventando, ¿sí? Llevan 100 ciclos de reloj. Y las fases netas de procesador, o sea que no acceden a memoria, en realidad lo que quise decir, son 10 ciclos de reloj. Estamos inventando, obviamente. Entonces, yo con estos datos, pocos datos, quiero que, por ejemplo, calcular, y con esto de las 4 fases, como lo venimos haciendo, quiero calcular cuánto tarda en ejecutar, por ejemplo, una instrucción de este tipo y cuánto tarda en ejecutar una instrucción de este tipo. Entonces, yo voy a poner fase fetch, que sería la primera, la decodificación, acá les voy a aclarar por eso, estamos haciendo muy genérico y ahora les explico. La búsqueda de operandos y la ejecución y actualización del IP.
Entonces, para esta instrucción, ¿cuántos ciclos se llevaría buscar la instrucción? ¿100 o 10? Son los dos valores que tenemos. De 10. ¿Alguien dice lo contrario? Tengo esa opinión nada más. El resto. ¿Alguno que diga que sí o que no? Un poquito. ¿Qué hace? ¿Por qué no piensan qué hace la fase fetch? Vamos a pensar por eso. ¿Qué hace la fase fetch? ¿Qué hace la fase fetch? ¿Qué hace? ¿Qué es la fase fetch? Dijimos. Es la búsqueda de instrucción, la fase de Bueno, búsqueda de instrucción. ¿dónde la busca la instrucción? Y a través del CS y el IP. Pero ¿a dónde la busca la instrucción, en definitiva? Esa es la forma de buscar la instrucción, pero ¿a dónde la busca la instrucción? ¿En un registro, internamente, en la memoria? ¿Dónde está la instrucción? En el registro interno de direcciones. En la memoria, en la memoria. En la memoria. La instrucción está, los programas están almacenados en la memoria. Cuando voy a leer una instrucción de un programa, voy a la memoria a buscar la instrucción. ¿Sí o no? Fase fetch, ¿qué es la fase fetch? Sí, sí. Ese IP Entonces- calcula la entonces dirección no. de la memoria donde va a buscar la instrucción. Entonces, si va a la memoria, ¿cuánto tarda? 100 ciclos. 100 ciclos. Para esta instrucción va a ser lo mismo. Mov a x, entre paréntesis 1000. Sí, porque también va a la memoria. O sea, la fase fetch en todas las instrucciones va a tardar, va a ir a la memoria. Así que tardará lo que tarda la memoria. En este caso estamos suponiendo que son 100 ciclos de reloj. La decodificación es algo, por eso acá, salvo que uno les diga, les aclare, pero si no les aclaramos, la decodificación ¿tiene que ir a hacerla en la memoria o es neta de procesador? Procesador, Entonces, porque es en la unidad de control. claro, entonces, ¿cuánto va a tardar? 10. En realidad, por eso, a lo sumo uno podría decirle 4 fases, no considere considere que la fase de codificación es un ciclo, ponele. Entonces, uno si le daría más detalles, podría discriminar. No va a tardar lo mismo una fase de codificación que una fase por ahí de ejecución. Obviamente que no, pero estamos haciendo un tema genérico, salvo que en la pregunta se den más detalles y eso me permita por ahí obtener un cálculo mucho más preciso. Estamos con este detalle, así que lo hacemos a nivel general. Búsqueda de operandos para esta instrucción, ¿cuánto va a tardar? ¿Qué modo de direccionamiento tiene? ¿Qué modo de direccionamiento tiene esa instrucción? ¿Qué modo de direccionamiento tiene? Inmediato. Inmediato. Si es inmediato, ¿qué quiere decir? Que el dato final está ¿dónde? En la instrucción. Que En ya el campo. Está bien, bueno, en la instrucción, en el campo dato de la instrucción. Ya es el dato final. Quiere decir que cuando leyó la instrucción ya se trajo el dato. Búsqueda de operandos, ¿cuánto va a tardar entonces? Nada. No, o sea, 10. o esa memoria o interno. Algo va a llevarle tiempo. Acá yo les doy 2 parámetros nada más. Así que es uno o el otro. 10. Porque es neta de procesador. En este caso, en la otra instrucción, 100. 100. 100, ¿por qué? Porque ahora es modo de direccionamiento directo por memoria. Tiene que ir a la memoria la referencia, el campo dato del código de máquina, referencia a una posición de memoria, no es el operando final. Entonces tengo que ir a la memoria a buscar el dato. Si tengo que ir a la memoria, 100. Ejecución. 10. 10 porque no hace falta para ejecutar esta instrucción ir a la memoria. Y en la otra, Lo mismo. la misma porque ya era nada más que la fase de búsqueda operando. Entonces, hago el total y esto tengo 130 ciclos. Y en este caso tengo 220 ciclos. Lo que me tarda esta instrucción. Profe, Ciclos. disculpe, Sí.
ahí dice eje y API, IP. Ejecución y actualización del IP. Las 4 fases, ¿sí? Lo pongo así para... Entonces, ahora quiero sacarlo en tiempo. Para sacarlo en tiempo tengo que saber cuánto mide un ciclo. Cuánto mide un ciclo es el periodo. Yo no tengo el periodo, pero tengo la frecuencia. El periodo es igual a 1 sobre f, dijimos. En este caso va a ser 1 sobre 2 por 10 a la 9 de Hertz. Que esto, pasado en tiempo, obviamente me queda en la expresión de segundos. O sea, me quedaría un 0,5, que es el 1/2, por 10 a la menos 9 de segundo. O sea que esto es lo mismo que decir 0,5 nanosegundos. En este caso, si se lo pediría en nano, por ahí le puedo decir, y díganmelo en microsegundos, ¿cuánto sería? Si no se los pido nada, bueno, uno lo puede dejar en nanosegundos. Entonces, ¿cuánto va a tardar la primera instrucción? Va a ser 0,5 nanosegundos, que es lo que tarda un ciclo. Esto es lo que tarda un ciclo, ¿estamos de acuerdo? Es la inversa de la frecuencia. Un ciclo tarda 0,5 nanosegundos. Por lo tanto, esta instrucción, que son 130 ciclos, va a tardar la mitad, que sería 65 nanosegundos. Segundos, ¿no? Perdón. Y esta que está acá, que eran 220 ciclos, esta instrucción en ejecutarse serán 110 nanosegundos. Otra vez, está comiendo las heces. Entonces, ven que una tarda 65 nanosegundos, la otra 110 nanosegundos. Obviamente, en cantidades de instrucciones, y eso es importante. Acá lo que se quiere demostrar, fíjense que si yo les tendría que preguntar, bueno, una instrucción en modo, ¿cuál es más rápida? ¿Una instrucción en modo de direccionamiento inmediato o directo por memoria? Inmediato. El inmediato, Inmediato. acá lo estamos viendo que es más rápido. Obviamente que sería bueno que nuestro programa tenga por ahí instrucciones más en modo de direccionamiento inmediato que por memoria. Entonces sería mucho más veloz. Lo que pasa que ¿cuál es la contra de tener un programa todo escrito con direccionamiento inmediato? Que si yo quiero cambiar un dato del programa, tengo que reprogramarlo otra vez y compilarlo. En cambio, trabajando con posiciones de memoria como variables, cambio el valor de la posición de memoria y el programa sigue siendo el mismo. Entonces dependerá para qué lo use, qué tipo de modo de direccionamiento me conviene utilizar, obviamente. Sí, ¿qué me iban a preguntar? No, profe, ¿cómo fue que sacó los 65 y los 100? Y tenés 130 ciclos. Acá sacamos 130 ciclos que tardaba esta instrucción. Por 0,5 nanosegundos me da 65 nanosegundos. Listo, está bien. Porque cada ciclo tarda 0,5 nanosegundos. Y el otro eran 220 ciclos que al tardar 0,5 cada ciclo me da los 110 nanosegundos. ¿Está? Sí, gracias. Entonces, después uno podría hacer, si uno quiere hacer un ejercicio más exacto, y uno puede decir, bueno, obviamente que si yo pongo una instrucción de suma, y la instrucción de suma, la fase de operación no va a tardar lo mismo que una transferencia, porque la suma implica moverlo a la unidad aritmética lógica, decirle si no se aclara nada de eso, solamente estas dos opciones, acceso a memoria o no acceso a la memoria, será estos valores. Ahora bien, si uno quisiera hilar más fino, entonces tendría que decirles, por ejemplo, si se trata de una instrucción de transferencia, lleva 10 ciclos. Si se trata de una instrucción lógica o aritmética, lleva 30 ciclos. Bueno, ahí estarán las diferencias para después el cálculo de lo que tarda la ejecución de una instrucción. Pero esto es muy genérico, pero sirve como para que vean un poco la relación de velocidad de la frecuencia del procesador con la velocidad de ejecución de las instrucciones y un poco mostrar en estos dos casos de modo de direccionamiento, obviamente, cómo impacta en el funcionamiento de la aplicación los accesos a memoria, que dentro de lo que es la porción central CPU memoria, siempre la memoria es la que es más lenta. Un poco eso. Así que, ¿se entendió más o menos básicamente eso?
¿Mm? Estos son, por lo menos esta primera parte. Después acá si quieren ver, no, o sea, esta es una más que en algún momento lo iremos a hablar, o en otro momento también podemos llegarlo a hablar. Nosotros dijimos que estábamos hablando con una arquitectura tipo CISC, que era el código de C de instrucciones complejo, o sea, que tiene muchas instrucciones, ¿sí? Muchas instrucciones, pero la complejidad era por el que eran tamaños de instrucciones variables. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de CISC yo les comenté eso? Después se fue avanzando y apareció la arquitectura RISC. Después ya en algún momento lo vamos a volver a ver, pero en la arquitectura RISC, igual no es mucho lo que vamos a ver de arquitectura RISC, que dice código de set de instrucciones reducido. Yo les comento un poquito por qué apareció esa tecnología RISC. ¿Sí? Como dice ahí, apareció en la década del 80 con los procesadores. Está la famosa ley de Pareto que se le aplica para todo. Son leyes estadísticas que se le aplican generalmente para explicar muchas cosas, se aplica la ley de Pareto. ¿Qué quiere decir esta ley de Pareto? En líneas generales, es todo estadístico, ¿no? Es que, por ejemplo, dice que la ejecución de un programa, yo tengo un programa escrito, el 80%, por ejemplo, de la ejecución de ese programa ejecuta las mismas instrucciones. Y el 20% de la ejecución de ese programa ejecuta todo el resto del set de instrucciones. O sea que hay un grupo de set de instrucciones que tiene más probabilidad de ser ejecutado que otros. ¿Sí? Y eso es normal. Una instrucción de mob seguramente se utilice 10 veces más que por ahí alguna instrucción de salto muy en particular, por así decir. Entonces, se dice que hay un grupo de instrucciones que es más probable, o sea, que es el 80% de la ejecución de un programa que se ejecuten esas instrucciones, y hay otro grupo que es el 20% restante. Entonces, en base a eso, alguien dijo, bueno, si hago un procesador donde la arquitectura de ese procesador me dedique realmente a hacer fuerte ese 20% de instrucciones, ese 20% de instrucciones que se lleva el 80% del tiempo. Entonces, obviamente, mi set de instrucciones se reduciría mucho, porque es ese 20% de esas 400 instrucciones, por así decir, que son las que más probabilidad se utilicen. Es, por ejemplo, supongamos, no es la realidad. Supongamos que, obviamente, una operación de suma se utilice mucho más, y seguro, eso sí que es una realidad, se utilice mucho más que una operación de multiplicación. Entonces, alguien dijo, y bueno, yo no voy a hacer un microprograma, el procesador, qué sé yo, que realice multiplicaciones. Si que me realice multiplicaciones, la probabilidad es del 20%. En cambio, que realice sumas es del 80%. Entonces, llegado el caso que venga una multiplicación, la tendré que resolver a través de la suma. ¿Sí? Entonces, a alguien se le ocurrió un poquito hacer eso. Y ahí apareció el tema de la tecnología RISC, que es un set reducido de instrucciones, donde están las instrucciones que son las más probables de utilizar, que en la mayor tiempo de ejecución de un programa son las que más se van a utilizar. Entonces, se dedicaba a hacer una arquitectura con esas instrucciones y el resto no existían más en ese set de instrucciones de la tecnología RISC. Quiere decir que si aparecía alguna instrucción un poco más compleja, por así decir, había que resolverlo con esas pequeñas instrucciones que tiene la tecnología RISC. Ese es el concepto en general. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que la tecnología RISC, al tener pocas instrucciones, las instrucciones son de tamaño fijo. O sea, ya le quitamos al procesador el análisis de que una instrucción puede medir 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, no. Por ejemplo, todas las instrucciones en RISC, por decir, miden 2 bytes. Listo, 2 bytes, 2 bytes, todas miden 2 bytes. Entonces ya es más fácil de manejar. Y otra cosa era que, por eso, esto es ya suponiendo que lo que estamos hablando es así, obviamente, por lo que explican en las partes técnicas de los procesadores, y de hecho funciona, digamos, es que dice que prácticamente en esas instrucciones RISC, el código de máquina de esas instrucciones RISC es directamente los unos y ceros que salen de la unidad de control. Entonces es como que con ese código
ejecuto, busco operando toda esa instrucción y entonces me evito tener ROM de control. O sea, estos microprogramas que tienen microinstrucciones en tecnología así, por lo tanto van a llevar más tiempo de ejecución que la tecnología RISC. Ahora bien, ese es el concepto en general y es lo que está acá, ¿sí? Para que sepan cuál es la diferencia. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, tengo que sacar una tuerca, no sé, ¿sí? Y tengo un destornillador, porque lo que más voy a usar es un destornillador en vez de una pinza y una linterna, bueno, tendré que arreglarme con eso de cómo sacar esa tuerca, cosa que si yo tendría la pinza, directamente me es mucho más fácil. El tener la pinza sería como decir tecnología CIS, lo otro sería RISC, porque es muy poco probable que necesite una pinza. Le estoy poniendo un ejemplo muy, muy genérico, ¿sí? Entonces, cuando uno escribe un programa para un procesador tipo RISC, aparte los compiladores tienen que ser muy buenos, porque ahora es como que esos programas escritos en alto nivel, tengo muchas menos instrucciones en las que tengo que codificar esas instrucciones de alto nivel. Cosa que en tecnología CIS, al tener muchas más instrucciones, me es mucho más fácil. Es como yo le decía, no tengo la multiplicación, tengo la suma, entonces obviamente que cuando se te codifique en tecnología RISC, entonces viene una instrucción de suma en multiplicación en alto nivel y lo voy a tener que hacer en distintas sumas en códigos de máquina, cosa que en un procesador con tecnología CIS directamente lo haría con una instrucción de multiplicación. Lo resuelvo por hardware, digamos. Entonces tiene sus pros y sus contras. Teóricamente, la tecnología RISC, los programas tendrían que ejecutarse de forma más rápida que en una tecnología CIS, pero todo depende a veces de la aplicación. Si la aplicación tiene demasiadas instrucciones complejas, por así decir, y capaz que la tecnología RISC no me hace ganar mucho tiempo. Ahora, si una aplicación sí realmente tiene un alto porcentaje de instrucciones básicas, que las que tienen RISC, entonces ahí sí, obviamente voy a ganar tiempo en ejecución. Eso es básicamente un poco el tema de cuando uno escucha tecnología RISC y CIS, donde las diferencias principales es que la tecnología RISC ¿sí? Tiene menor cantidad de instrucciones, las instrucciones son de tamaño fijo, ¿sí? Y no necesita ROM de control como lo que estuvimos viendo con la tecnología CIS recién. Eso básicamente es lo que dice esta filmina y no hay mucho más en este esquema de la unidad de control. Bueno, una cosa más que quería mostrarles, no es mucho lo que queda tampoco por hoy, porque la idea era justamente hacer un poquito más corto y terminar con y después sí les aclaro alguna cosita con la unidad 10. Van a ver en la unidad 10 esto que es generación de procesadores. No es que se lo tengan que saber ni nada por el estilo, porque no se van a acordar todos los módulos que consisten en las distintas arquitecturas, sino que esto lo quiero mostrar básicamente para que vean lo que hablamos siempre al principio cuando empezamos con la materia, que todos los procesadores tienen que cumplir su ciclo de instrucción. La diferencia que hay cuando pasamos de un procesador a otro es que ese ciclo de instrucción se realiza de forma más rápida, puede ejecutar más instrucciones en el mismo tiempo, ¿sí? Esa es una cosa fundamental. Entonces, todo lo que se busca es para reducir los tiempos de ejecución de las instrucciones, como hablamos la clase pasada con el pipeline. Y obviamente sí, también podemos decir las capacidades de direccionamiento de memoria que fueron creciendo. Cuando veamos modo protegido que dijimos aparece memoria virtual, la memoria principal es mucho más grande. Obviamente que tienen una serie de cambios, pero básicamente, y el set de instrucciones también podría ser mucho optimizado de un procesador a otro. Pero básicamente siempre uno apunta a lo que uno quiere es que se ejecuten los programas en forma más veloz, mayor cantidad de instrucciones por segundo. Esto que aparece acá era la arquitectura básica, la que vimos al principio del año, cuando empezamos con el curso, el modelo de von Neumann, tener una memoria principal, una CPU, donde la CPU está lo que sería la unidad aritmética lógica, que acá le pone como camino de datos, la unidad de control, los registros obviamente metidos ahí, la memoria principal que almacena las instrucciones y datos, otro módulo, en realidad más que módulo, que maneja los periféricos, y todo eso interconectado por los distintos bases de control de datos y de direcciones. Este era el esquema básico, ¿sí?
Cuando hablamos, por ejemplo, de una arquitectura del 8086, que era un micro de 16 bits, bueno, acá habla del micro de 8080 arriba, que era un micro de 8 bits y nada más, no tiene sentido meterse en ese. Sí en el 8086, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo una arquitectura modelo de 32 bits que puede trabajar como un 8086, o sea, una arquitectura de 16 bits. Entonces, básicamente, esto que se ve acá era la arquitectura, el modelo, digamos, de la arquitectura a través de los distintos módulos de un 8086. ¿Qué es lo que tenía? Ya era un micro de 16 bits. Fíjense que con respecto al micro de 8 bits, no solo por el tema de cada vez que accede a memoria, leer el doble de la cantidad de bits que leía el 8080, o sea que con eso uno puede decir aumento al doble la velocidad, sino que con la tecnología también, el avance de la tecnología, fíjense en que dice que el rendimiento del 8086 respecto del 8080 era hasta 10 veces, ¿sí? Acá les comento eso. Obviamente que había, no importa el dólar, un coprocesador matemático de coma flotante. O sea, acuérdense que nosotros hablamos de unidad aritmética lógica para realizar las operaciones aritméticas y lógicas. Cuando se definen las variables como reales y queremos que el microprocesador trabaje con variables reales, la ALU no puede hacer operaciones con números reales. Y para eso había que comprarse el coprocesador matemático, ¿sí? Que era como tener otro procesador al 8086, que se llamaba el 8087, que era no más ni menos que la ALU de los números reales, que se llama FPU, unidad de punto flotante, que yo en algún momento se lo dije. Acuérdense, unidad de punto flotante es el equivalente a la unidad aritmética lógica para números reales. Entonces, para poder hacer esas operaciones tenía que comprarme el coprocesador matemático en esa época. Uno habla del 8086 como si fuera viejo, ¿no? Yo no sé si les comenté, la otra vez estaba viendo un documental, el SEACOM, hay un satélite que tiró Argentina hace unos años nada más, en el 2018 y 2019, 2 satélites, que es para la parte de agronomía, digamos, para el estudio de los suelos, de la humedad, etcétera, que le favorece a la parte agrícola. Y esos satélites tienen 7 procesadores básicamente y son 8086. Y uno dice hace 3 o 4 años, se siguen usando estos procesadores. ¿Por qué? Porque por ahí en la industria satelital la actualización de los procesadores no es tan rápida como en las máquinas nuestras. ¿Por qué? Porque también necesitan ellos una seguridad, etcétera, que ya está comprobado. Estamos hablando de satélites que están, estos casos son satélites de baja altura, a 500 kilómetros de la Tierra. O sea, pero fíjense que no es que uno habla del 8086 como si fuera algo histórico, que de hecho lo es, pero se sigue usando en algunas cosas. Básicamente este tenía memoria de un mega, ¿se acuerdan que solamente podía manejar como un mega? Era monotarea nada más. Y la unidad de memoria la podía ver, la gestión, digamos, de esa memoria en segmentación, básicamente en modo segmentado. Cosas rápidas del 8086 para tener en cuenta que fue las que hablamos, que después cuando apareció el 286, por ejemplo, que ya aparecieron los micros de 32 bits, ahí dijimos que aparecía el modo real de trabajo. ¿Por qué? Porque este micro de 32 bits, para mantener la compatibilidad con el 8086, apareció el modo real, que es lo que estamos estudiando hasta ahora. La clase que viene, si podemos ver lo de la pila, alguna cosa de la pila, que les digo, por eso ahora vemos de vuelta lo del video. Y después de eso ya vamos a empezar con modo protegido, que es, ahí sí, ya vamos a trabajar con el micro en 32 bits y cómo se direcciona, etc. Acá estamos haciendo hasta el día de hoy todo en modo real, que se comporta entonces como el 8086. Cuando apareció, lo único, como dice acá, más rápido, porque obviamente la tecnología avanzó y la respuesta de los circuitos era más rápido, entonces por eso parecía que se ejecutaba un programa más rápido, obviamente, en el 286 que en un 8086 por un tema de tecnología, no porque cambie el concepto de la arquitectura del 8086. En modo protegido, ven que ya pierde compatibilidad para atrás, o sea, ya estamos trabajando en 32 bits. Entonces ahí que apareció lo de multitarea, memoria virtual, que era hasta 1 GB en esa época con el 286, la memoria principal que la aumentó a 16 megas,
todavía se trabajaba en modo segmentación. Y acá es otro tipo de arquitectura que mucho más para hablar de esto no hay en principio, ¿sí? En principio. Acá estaba la ALU, no estaba la FPU, o sea que para operar con números reales había que comprar también acá el coprocesador matemático, el 8287, para poder trabajar con números reales. Acá viene el 386, ven cómo van cambiando las arquitecturas, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver después cuando empecemos a ver nosotros en modo protegido en la arquitectura del 386 como base. Acá ven que aparece también está la MMU, que ya dijimos que era la que se encarga de traducir direcciones lógicas a direcciones físicas. Ya después vamos a ver bien en qué consiste internamente. Está la CPU, bueno, vimos las cosas de acá ya. Realmente, aparte de ser un micro de 32 bits en su formato, también pasa a tener 32 bits el bus de direcciones, por eso es que permite direccionar hasta 4 GB. El 286 permitía direccionar hasta 16 MB de memoria. Este caso también es multitasking, lo que sea, pero permite direccionar hasta 4 GB. Y fíjense que la memoria virtual pasa a poder trabajar con 64 terabytes, cosa que el 286 era hasta 1 tera nada más. O sea, o 1 giga, perdón. Fíjense los cambios grandes, obviamente, que hay, a pesar de que la arquitectura sigue siendo de 32 bits, ¿sí? Pero cambian los direccionamientos de memoria, las capacidades de direccionamiento de memoria. Obviamente es más rápido porque la tecnología también va avanzando, pero no deja de ser un micro de 32 bits. Acá aparece el tema aparece que puede tener memoria caché externa, manejar memoria caché, que ya lo vamos a ver qué es esto de la memoria caché, ¿sí? Multitarea, como habíamos dicho. Y acá, por ejemplo, a ver, ven que, por ejemplo, acá aparece una unidad de prebúsqueda, una unidad que va haciendo una prebúsqueda de la instrucción que va a ejecutar, como para ganar tiempo, cosas que le van poniendo, que nosotros después vamos a hablar de alguna cosita, a medida que avancemos vamos a ir hablando de alguna cosa de estas. Fíjense el 486. Ya cambiamos de este tema, sigue siendo un procesador de 32 bits, pero ya cambia su arquitectura. Por eso yo no les voy a decir, el objetivo de esto es que vayan viendo cómo fueron evolucionando. No, acá es un poco para ir hablando de todo lo que estuvimos hablando en las clases, no es para que, yo no les voy a decir, háganme el esquema de esto, ojo, no. Acá yo les estoy comentando y ya saben, me van a entender lo que les estoy comentando porque ya estuvimos hablando. Por ejemplo, en este caso, que es, como dice, una versión mejorada del 386, ya vino con una memoria caché interna, todavía no hablamos de memoria caché, pero ya trajo una memoria caché interna, aparte de la externa que podía manejar el 386, perdón. Fíjense que ya viene, acá dice unidad de coma flotante, o sea que ya no hace falta más comprar un coprocesador matemático, ya le metieron el coprocesador dentro del mismo procesador, o sea que ya con el 486 podía usar el mismo procesador para hacer operaciones con números reales como con números enteros. Acá está la unidad aritmética lógica y acá está la unidad de punto flotante, cosas que van apareciendo. Aparece algo que se llama KTLB, que eso lo vamos a ver cuando veamos paginación. ¿Qué significa esto? Eso lo vamos a ver. Fíjense que acá está la de prebúsqueda que estaba en la anterior y por ahora no tengo ninguna otra más cosa como para decirle. Lo único que dice acá, nosotros hablamos de 4 fases para poner un ejemplo en la fase de ejecución de una instrucción. Acá al tener estos 9 módulos es como que la ejecución de una instrucción la divide en 9 fases. Y eso es lo que permite, al tener más unidades funcionales, mejora el pipeline. Al tener más unidades, la velocidad de ejecución de las instrucciones es mucho mejor, ¿sí? Entonces, por eso dice acá que mejora el pipeline, porque tiene más unidades como funcionales, unidades independientes que cada una va haciendo un tratamiento de una parte del ciclo de instrucción. En vez de los 4 que vimos nosotros, acá podríamos hacer un ciclo de instrucción de 9 etapas o 9 fases. Y el Pentium, que sería el 586, ya acá aparecen otras cosas. Fíjense que todavía mejora más el pipeline porque tiene 14 etapas funcionales, mejora más. Ya empieza un concepto de arquitectura superescalar. En realidad no es un multiprocesador todavía, pero ya empieza un poquito con el tema del multiprocesador porque lo que hace es tener
2 unidades aritméticas lógicas, o sea que podría llevar a cabo una operación lógica o 2 operaciones lógicas en forma simultánea, pero nada más que eso, porque la unidad de control sigue siendo una. Entonces, obviamente, habrá para determinadas instrucciones, hay que ver cómo lo maneja el procesador con el sistema operativo, me permite ya, con eso se ganaría tiempo en algunas ejecuciones de instrucciones. Acá está la unidad de coma flotante, la TLB que ya vamos a ver qué es. Y por ejemplo, acá aparece, bueno, la prebúsqueda. Acá aparece, por ejemplo, una unidad de predicción de bifurcación. BTB, unidad de predicción de bifurcación o predicción de saltos. ¿Qué es eso, esa unidad? Es cuando hablamos de instrucciones de salto, en los saltos condicionales. Por ejemplo, esa unidad se encarga de decir, bueno, viene una instrucción de salto condicional y dice, bueno, analiza que los 5 saltos anteriores, por decirles un número, fueron positivos, o sea que se cumplieron. Entonces supone esa unidad que se va a cumplir este. Si los otros se cumplieron, ¿por qué no se va a cumplir este? Entonces empieza a cargar en el pipeline la instrucción de cómo si se produciría el salto. Si la unidad de predicción dice que no, que el porcentaje estadístico de los últimos saltos era que no se viene cumpliendo, cargará la instrucción como si no se cumpliría el salto. O sea, le puede pegar como no le puede pegar, pero es todo a nivel estadístico. Si le pega, obviamente, que generalmente le tendría que pegar, algunos casos no, pero la mayoría sí, en porcentaje estadístico tendrían que ser más los aciertos que no, que los desaciertos. Bueno, estoy ganando tiempo de ejecución de las instrucciones. Todo tiende a eso, ¿sí? Y después no hay mucho más, o sea, ya pasaríamos a otro tipo de arquitecturas de los procesadores. Pero esto básicamente era, porque por ahí lo van a ver en la unidad 10 y van a decir qué es eso, qué es eso de generación de micros. Vamos a la unidad 10. Y es simplemente eso. Era como para hacer un poquito de historia, por así decir, y ver cómo se va evolucionando de una arquitectura a otra y cosas que le van poniendo y que vamos a ir viendo en las distintas clases por ahí, en algunos casos, para lo que les dije, mejora de la cantidad de ejecución de instrucciones por segundo. Acá tienen el esquema de la unidad de control, lo que estuvimos hablando hoy, los modos de direccionamiento que estuvimos hablando en la clase pasada, el pipeline que estuvimos hablando en la clase pasada, ¿sí? Esto, todo con esto, entonces generación de micros, con esto terminaríamos todo lo que sería la unidad 10. Yo les dejé la unidad 8 habilitada ya, por lo que les dije, como dice acá. O sea, la clase que viene es el recuperatorio, por lo tanto no va a haber clase. Como de hoy hasta el 24 son 2 semanas, lo que les pido a todos y al resto, sobre todo, que no tienen que recuperar, para ganar tiempo, es como que yo les voy adelantando la clase. Entonces, acá hay una clase de explicación de la pila, ¿sí? Que después vamos a hacer un ejercicio, la clase dentro de 2 semanas. Entonces, lo que les pido es que vean esa clase, que es lo mismo que estaríamos haciendo ahora, porque es lo mismo porque fue hecha en pandemia, y bueno, entonces está ahí grabada, y que se las dejo como para ir ahorrando tiempo. Entonces, es bastante, por ahí es mejor explicarlo a veces en forma presencial, pero está bastante, creo que ahí lo tomé con algún Excel, lo que sea. Lo ideal es que aprendan el concepto básicamente de la pila, lo vamos a repasar, no quiere decir que no vayamos a hablar de vuelta de la pila con algunos temas conceptuales, pero les pido, no me digan dentro de 2 semanas que no lo vi o lo que sea, porque quiero avanzar con el tema. Entonces, veremos una simplificación de esto con un ejercicio para ir viendo el concepto de pila y que nos permita ya dedicarnos, digamos, acá también hay otros temas de pila si uno lo quiere leer, pero por lo menos vean ese video, no pretendo que se lean todo lo demás. Lo que nos va a permitir después tener mucho más tiempo para la unidad 9 que la principal. Eso nos va a llevar como 4 clases por lo menos, donde tenemos ya modo protegido, segmentación, paginación, memoria caché. Entonces ahí tenemos bastante como para ver y es muy importante esta unidad 9, como lo fue esta 7 que fue larga, que se mezcla con la 8 y un poco con la 10. Así que les pido eso.
Bueno, yo para finalizar lo que es la teoría, como siempre le dije, a partir también de la otra clase que venga, que ya tienen los trabajos prácticos para hacer, vayan haciéndolo, no se queden con eso. Cualquier duda lo mandan por el aula, por el foro, si tienen alguna duda de algún ejercicio, lo que sea. La idea es, hoy no, dejamos la clase que viene está recuperatoria, a partir de la otra clase empezaremos a ver cosas teóricas y nosotros en realidad la clase se extiende más. O sea, mi idea es siempre dejar este tiempo que queda para todas las dudas que puedan tener y yo mismo por ahí a través del aula generar mostrarles nuevos ejercicios para que los vayan haciendo y vamos practicando. Eso lo voy a hacer después que de la teoría. El que se querrá quedar, se quedará, el que no querrá quedarse, no se quedará. Y aprovechen para las dudas. Yo voy a dejar el tiempo suficiente como para hacer prácticas y dudas, ¿sí? Como para que después no digan que no tuvimos tiempo para las prácticas. Pero siempre vamos a tener la primera parte, que es la teoría, salvo que alguna pregunta inicial. Bueno, a ver, una cosita, si yo me acordé. Hoy estamos en 10. ¿Qué hice? A ver, porque yo quería... Deme un segundo, que si no la... Mientras tanto, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, me pregunta. ¿Eh? Voy a dejar un cachito. Ahora, así puedo buscar más fácil. Si alguien me quiere preguntar algo de lo que estuvimos hablando, me va preguntando, ¿sí? A ver. Creo que me habré equivocado con esto. Deme un segundo. ¿Nada, ninguna duda mientras tanto? No, esto no. ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? Yo escucho mientras, ¿eh? Si alguien me tira... Estoy buscando... Acá la encontré. Bueno, en la unidad 10... En la unidad 10 les pido que vayan entrando a la unidad 10. Como siempre vamos a hacer la tarea de clase del día de hoy para que quede registrado la asistencia. Después, obviamente, acá va a ser un poquito más. Va a ser un poquito más. Todavía no les va a aparecer. Voy a ver primero los tiempos. Van a tener va a ser unos 10 minutos para hacerlo. Son 2 o 3 preguntas, no me acuerdo, por ahí un poquito, justamente que tiene que ver con instrucciones. Si hay alguna instrucción que no se dan cuenta qué es lo que es, me preguntan, pero son teóricamente instrucciones que hemos hablado. No hay ningún problema. Voy a cambiar acá, a ver, 6, 10, 16, 18. Vamos a poner hasta 21 y 18, que sería el horario de cierre. Son 12 minutos, e igual tienen 10 minutos para hacerlo desde que comienzan. Y 18 se cerraría. Como siempre les digo, háganlo lo más a conciencia posible. Después de las 21 y 18 van a poder entrar para ver las respuestas, pero traten de hacerlo a conciencia lo más posible. Yo ahora se los voy a habilitar. Va a aparecer en la unidad 10. En la unidad 10 le va a aparecer al final le va a aparecer la tarea clase del 10 del 9 para poder hacerlo. Vuelvo a decirlo, háganlo a conciencia. Yo me quedo ahora acá. Háganlo tranquilo. Si alguien tiene alguna pregunta me la hace. Y después, a partir de que lo hicieron, o ahora mismo, pero háganlo como para estar, no hace falta que esté conectado, pero lo quieren hacer, obviamente háganlo por el tema de la asistencia, los dejo en libertad de acción. Nos vemos, salvo algunos que después quieran también preguntar cosas del del recuperatorio, o sea, terminamos con esto y yo les escucho todas las consultas. El que tenga alguna consulta se queda, yo me quedo hasta las 10 de la noche, no tengo problema, o más. Y los que no, se pueden retirar. Los que recuperan, nos vemos la clase que viene. Los que no, la siguiente. Acuérdense, les pido, si vean, por eso, tienen hasta incluso ahora una hora, si quieren, de horario de la clase, porque si no, les pondría el video ahora para que lo vean y yo se lo dejo en libertad de que lo hagan de acá hasta 2 semanas. El de la pila, les pido, vean eso, ¿sí? Si no, veremos cómo hacemos la clase que viene y terminaremos a cualquier hora.
Pero les pido ese favor, ¿sí? Que no se olviden de esa tarea. Bueno, les va a aparecer ahora, actualicen la página, les va a aparecer la tarea de la clase 10 en la unidad 10. Ya hay 4 que entraron, así que quiere decir que está bien. Bueno, vayan haciéndolo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Y los que no, nos vemos o en una semana o en 2 semanas. Vayan haciendo los trabajos prácticos, que pasa el tiempo. Pregunten todas las dudas y aprovechen el tiempo. Nada más que eso. Bueno, los dejo tranquilos. Yo voy a abrir cámara de vuelta para que vean. Y si alguno tiene alguna consulta, me la hace. Y si no tiene alguna consulta, pasen un buen fin de semana, que falta todavía igual. Pasen una buena semana. Y nos vemos el martes que viene en campus con los que recuperan. Y el otro martes con el resto. Habiendo visto el video, les pido por favor de la pila. Es lo único que les pido. Bueno, no los molesto más. A ver cómo estamos. Somos 26. A ver, por lo menos para saber si entraron ya la mayoría. Aparentemente sí. Sí, ya casi están todos adentro, así que traten, como le dije, no por cumplir y marcar cualquier cosa, traten de hacerlo con conciencia, que es una forma, si les va mal, no hay problema. El tema es tratar de intentarlo o entender lo que uno está tratando de preguntar. Bueno, me callo por ahora. Cuando alguien quiera hablar, preguntarme algo, a disposición. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Por Decime. casualidad no tendrá más ejemplos de primeros parciales que pueda subir al aula? Te paso a ver después alguno que haya tomado, los que tomé en otro curso. Bueno, los subo a ver, vamos a ver dónde los.
A ver, vamos a ponernos de acuerdo, porque si no, en la parte de evaluaciones, digamos, en el sector de evaluaciones, si querés, ahí subo un par de algunos de los que haya tomado, que no ya el que les tomé a ustedes, obviamente, que haya tomado en otros cursos, que son distintos en algún caso. Dale. Muchas gracias. Dale, no te